Hola, en esta clase 18 de pseudocódigo vamos a ver cómo podemos resolver la unión de dos conjuntos. El problema es simple, dados dos conjuntos A y B, crear un conjunto C con la unión de ambos. Supongamos que tenemos este conjunto A con esos elementos y tenemos el conjunto B con estos otros elementos. Lo que tenemos que conseguir es el conjunto C, que es la unión de A y B. Recordando un poquito de matemática o álgebra de conjuntos, sabemos que la unión de dos conjuntos A y B es un conjunto que contiene los elementos comunes y no comunes de A y B. Al ser un conjunto, sabemos que los elementos repetidos no pueden aparecer más de una vez, porque no existen los elementos repetidos en los conjuntos. Entonces, el conjunto C va a tener, en principio, todos los elementos de A, seguramente. Y después tendrá los elementos de B que no estén en A. Por ejemplo, en este caso, el 4 y el 12. Y el 14 y el 3, que están en el B y están en el A, figuran una única vez en el conjunto C. De este modo, tenemos el resultado de la unión de dos conjuntos. Ahora veamos cómo hacemos para representar conjuntos en pseudocódigo, porque no tenemos conjuntos, tenemos vectores. En un conjunto no puede haber elementos repetidos, sin embargo, en un vector sí. Vamos a hacer de cuenta que no importa y que suponemos que el buen operador no va a cargar datos repetidos. Bueno, en un conjunto los elementos no tienen orden, en un vector sí están numerados. Esa sería otra diferencia, pero bueno, sí es cierto, pero no usaremos el orden de los elementos para nada, entonces no nos afecta. Bien, entonces podemos usar vectores para representar conjuntos. Ya estamos convencidos de eso, entonces vamos a resolver el problema. Lo enunciamos nuevamente, dados dos conjuntos A y B de m y n elementos respectivamente, crear un conjunto C con la unión de ambos. Los datos del problema son n y m, que son la cantidad de elementos que tienen los conjuntos A y B, y los elementos de A y de B. Y el resultado esperado es la unión de A y B. Vamos a ver un modelo de la solución. Lo primero que tenemos que hacer es tomar los datos del conjunto A, o sea, cargar los datos del conjunto A de alguna manera. Luego, tomar los datos del conjunto B, pasar los datos del conjunto A al conjunto C, que va a ser el de unión, es lo que vimos en la diapositiva anterior. Y luego pasamos los datos del conjunto B que no estén en A al conjunto C. Con eso nos aseguramos que no haya repetidos en C. Sabemos que los vectores admiten elementos repetidos, pero nosotros tenemos que evitarlos. Así que tenemos que chequear que los elementos de B que no estén en A los copiamos en C. Y una vez hecho eso, mostramos el conjunto C, que es el resultado. Ahora vamos directamente con este modelo teórico y conceptual que se me ocurrió escribir de esta manera, lo vamos a traducir a pseudocódigo, paso a paso. Ahí vamos a tener nuestro algoritmo y vamos a ver, tomar los elementos del conjunto A implica este conjunto de instrucciones, ingresar m, que es el tamaño del conjunto, y después cargamos un vector con un ciclo que es el vector A con los m elementos correspondientes. Luego tomamos los datos del conjunto B, para eso ingresamos n, que es la cantidad de elementos del conjunto B, y hacemos un ciclo para cargarlos en el vector B. Luego tenemos que pasar los datos del conjunto A al conjunto C. De este modo, hacemos un ciclo hasta m, que es la cantidad de elementos que tiene A, y los copiamos al conjunto C, uno por uno.
y tomamos como m a la cantidad de elementos que tiene el conjunto C. ¿Por qué? Porque al copiar todos los elementos de A a C, lo que tenemos es la misma cantidad de elementos en A y en C. Por lo tanto, vamos a llamar L a la cantidad de elementos de C y va a ser en principio igual a M. Ahora viene la parte un poquito más compleja. Pasamos los elementos de B que no estén en A al conjunto C. Para eso hacemos un ciclo que vaya a recorrer todos los elementos de B, que son n. Por eso hacemos un ciclo desde 1 hasta n. A continuación usamos una variable bandera que va a ser igual a 0, que nos va a indicar si el elemento del conjunto B ya está o no en el conjunto A para ver si lo debemos agregar. Entonces ponemos bandera igual a 0 y hacemos un ciclo que recorra al conjunto A, que va a ser desde 1 hasta m, comparando si el elemento iésimo del conjunto B es igual al jésimo del conjunto A. Si eso ocurre es que hay algún elemento coincidente entre los conjuntos A y B. En ese caso ponemos bandera igual a 1. Al salir preguntamos si la bandera es igual a 0, quiere decir que no hubo ninguna coincidencia, por lo tanto agregamos ese elemento al conjunto C, contándolo incrementando L, que es el tamaño del conjunto C, y asignando el elemento B sub I a C sub L. Una vez que todo ese ciclo termina, ya tendré agregados a C todos los elementos de B que no están en A. Y al final hago un ciclo para mostrar el conjunto C, que es el conjunto de unión de A y de B. Para eso hacemos un ciclo desde 1 hasta L, que es la variable que contaba la cantidad de elementos que tiene el conjunto C. Vamos a continuación a ver otra solución que vamos a llamar mejorada entre comillas. El algoritmo original es este, el que acabamos de ver, y vamos a ver el algoritmo mejorado, que es este. Lo primero que podemos observar, sin mucho detenimiento, es que el algoritmo mejorado es más chico que el algoritmo original. Ahora vamos a ver si eso lo hace mejor o no. Repasemos paso a paso qué hace cada uno de ellos. El algoritmo original en un momento ingresa el vector A, que es el conjunto A, y después lo copia al conjunto C. En lugar de hacer eso, en el algoritmo mejorado, vamos a ingresar los elementos que supuestamente son de A, pero los ponemos directamente en C. Total, el usuario, el operador que está cargando los datos, no sabe cómo se llama internamente la variable que está recibiendo los datos. Lo que está haciendo es cargando m elementos que supuestamente son del conjunto A, pero van a ir a parar directamente al conjunto C. Entonces esas dos partes del algoritmo original las resumimos en una sola en el algoritmo mejorado. Y de todos modos tomamos L como el tamaño del conjunto C igual a M. A continuación tenemos que ingresar los elementos del conjunto B y después ver cuáles no están en A para agregarlos a C. Eso también lo vamos a hacer en un solo paso de la siguiente manera. Ingresamos N, que es el tamaño del conjunto B, y hacemos un ciclo, cada elemento lo ingresamos en una variable cualquiera que yo llamé X, y después lo que vamos a hacer es buscar ese X en C. Si X no está en C, entonces lo agregamos. Pero acá no vamos a usar banderas. Directamente vamos a usar un ciclo repetir mientras con esas condiciones que nos van a dar una ventaja adicional todavía. ¿Por qué? Porque se va a detener en cuanto encuentre un elemento igual
dentro de C al que acabamos de ingresar, sabiendo que ese ya no lo tenemos que agregar, ¿sí? Y de esa manera, con esa doble condición, cuando salga del ciclo tengo que evaluar por qué salí de ese ciclo. Si C sub J es distinto de X, quiere decir que el elemento de C es distinto al que acaba de ingresar cuando salimos de ese ciclo, significa que X no está en C. Entonces, ¿qué hacemos? Lo agregamos. Hacemos L igual a L más 1 y C sub L es igual a X. De este modo tenemos otro 2 por 1. Cargamos los elementos de B, nos fijamos si cada elemento ya no está en C y si no llega a estar, se lo agregamos y de esta forma tenemos al final en C la unión de A y de B. Lo único que queda por hacer es mostrar el conjunto C que tiene el resultado con L elementos. Pero ¿qué pasó con los vectores A y B? Y bueno, lo que pasó con los vectores A y B en el algoritmo mejorado es que no existen. Físicamente no existen. Ingresamos sus datos, pero todos fueron a parar directamente al resultado. Fueron a parar al conjunto unión de A y B, que es el conjunto C. Como siempre con estos algoritmos mejorados, ganamos en eficiencia y perdemos en claridad. El algoritmo original es muy claro en el sentido de que ingresamos un conjunto, ingresamos el otro, copiamos un conjunto en C y después buscamos en B todos los elementos que ya no están para agregarlos y después lo mostramos. Acá directamente engañamos de alguna manera al proceso haciendo una carga directa de todos los datos que correspondan al conjunto resultado. Como ya vimos varias veces cómo hacer pruebas de escritorio, te dejo la tarea de realizar una pruebita de escritorio para cada uno de estos algoritmos, sabiendo que hay que poner todas las variables en orden de aparición, armando una tabla y ejecutándolo paso a paso para ver si funciona. Otra alternativa es seguir el track paralelo de videos de Python y de esta forma traducirlo a un lenguaje Python, cargarlo en un dispositivo y ejecutarlo para ver su funcionamiento. Como conclusión, podemos decir que aprendimos a unir conjuntos usando vectores y nuevamente vimos cómo se puede ganar eficiencia a costa de claridad. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.